Memorias Hispánicas. Soy David Cot, presentador de este programa, La Historia de España, Memorias Hispánicas, y hoy vamos a volver a visitar el periodo visigodo que ya vimos en la serie principal y en algunos episodios extra. Y para hablar de varias cuestiones del reino visigodo, como su sociedad, los últimos años del reino visigodo o los aspectos más malentendidos del periodo que abarca desde el siglo V hasta principios del siglo VIII, pues he traído al programa a un joven historiador que está ejerciendo una labor de investigador y de docente en la Universidad de Valladolid y que, bueno, yo creo que aún tiene mucho que aportar, ¿no?, a la historiografía de la antigüedad tardía hispana. Pablo Poveda Arias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David, y muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias por estar aquí. Es un honor así tener a alguien para divulgar un poco sobre este periodo que poca gente habla, ¿no?, de ello. En primer lugar, abro con una pregunta un poco más personal. ¿Qué te llevó a enfocar tu carrera, digamos, al periodo tardoantiguo visigodo y cuáles son los aspectos que más te fascinan de ello? Para empezar, es una buena pregunta. Pues la verdad, por un lado, uno de los aspectos que más me atrajo fue un poco pues, lo que tú has comentado, de quizás su vertiente malentendida del periodo. Y por otro lado, también un poco para ir contracorriente de la gente. Yo tenía dos pasiones al comenzar la carrera, que era por un lado la historia antigua y la historia medieval. Y vi en la antigüedad tardía y en el periodo visigodo en particular, pues esos momentos de transición, de síntesis incluso de dinámicas antiguas y ya que se empiezan a atisbar medievales, perfecta para un poco salvar esos dos amores, ese salto entre ambos, ¿no? ¿Qué vías? ¿Que demasiados otros estudiantes se iban para medieval o qué? ¿O qué? No, sobre todo, quizás el atractivo general es más la edad contemporánea, aunque va por modas, las promociones varían, pues también últimamente hay mucha gente que se dedica a medieval. Yo estoy de hecho en el área de historia antigua, que a día de hoy sigue siendo todavía bastante más minoritaria que pues, medieval y contemporánea especialmente. Y arqueología, que está también bastante de moda. Sí, claro. Luego, desde el periodo de derrumbamiento del Imperio Romano de Occidente, allá en el siglo V, pues esto ya está muy hablado, ¿no?, de que lo aprovecharon para sustituir el poder civil, no solamente esos ejércitos multiétnicos de origen mayoritariamente germánico, como eran los godos, ¿no?, sino también, o incluso más, la Iglesia, ¿no?, aprovechó para sustituir el poder civil romano. ¿Cómo fue este proceso? Y puedes hablar de los conflictos episcopales que, por ejemplo, en esa época de construir obispados y definir jurisdicciones. La verdad, como tú has comentado, bueno, pues la caída del imperio, bueno, largo proceso de desintegración y de descomposición del imperio, especialmente en el siglo V en Occidente, pues provocó un vacío de poder que fue aprovechada por pues, nuevas realidades políticas que se fueron construyendo y, pues, como has comentado, la Iglesia. Sobre su proceso de construcción de las estructuras territoriales, es decir, las estructuras diocesanas, la verdad es que el proceso hay que diferenciar un poco cronológicamente. Mientras que en el siglo V no había un problema de definición, de choque entre jurisdicciones, salvo puntualmente, pues por ejemplo en la Gallaecia sí que había algún problema, pero en general no había problemas a la hora de definición territorial, fundamentalmente pues porque estaba en construcción, estaba todavía irradiando de la ciudad, el poder episcopal estaba irradiando todavía de la ciudad hacia el territorio. Es más adelante, según avanza el siglo VI y especialmente también el siglo VII, cuando ya empieza a haber esos choques entre obispos. ¿Por qué? Pues porque ese ámbito territorial de actuación de los obispos, su jurisdicción en definitiva se fue ampliando y en un momento dado choca. ¿Cómo choca? Pues no es por esta linde es mía, esta linde es tuya. No, era en torno al control de iglesias determinadas y de presbíteros determinados. Es decir, que esa iglesia estuviese controlada por un presbítero de una diócesis y de otra. A partir de estos conflictos es cuando surgiría una normativa canónica un poco, pues, oye, ¿qué ocurre? ¿Cómo solucionamos estos problemas? Bueno, pues si la has tenido durante 30 años, pues,
tienes derecho a mantener la jurisdicción sobre esa iglesia. El problema es, si no reivindicas una jurisdicción de esa iglesia más allá de los 30 años, pues ahí es cuando empezaría el problema. Pero esto es una solución ideal jurisdiccional. Al final, este tipo de conflictos se solucionarían más de forma, pues, con arbitrajes y hablándolo entre ellos, llegando pues los mecanismos jurídicos un poco como última instancia, y muchas veces pues también a su manera en función de los intereses de las partes. Que claro, en ese periodo de transición entre el siglo V y VI, cuando digamos aún no estaba sentada la monarquía visigoda, ¿no? Claro, no había una jerarquía, digamos, centralizada. O sea, los obispos, ¿no? O sea, no tenían ninguna autoridad superior, ¿no? Los obispos de cada zona, ¿o cómo iba? Los obispos estaban distribuidas, las diócesis en teoría estaban bajo jurisdicción dentro de una provincia eclesiástica y por lo tanto bajo la jurisdicción de un obispo metropolitano. La cuestión es que la autoridad de los obispos metropolitanos no se empezó a consolidar hasta la segunda mitad del siglo V. Por lo tanto, también a principios del siglo VI se daba pie a que aquellos casos menos consolidados pudieran reivindicar tu autoridad metropolitana sobre determinadas diócesis. Es lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Toledo, que originalmente estaba en la provincia eclesiástica de la Cartaginensis, por lo tanto, bajo la jurisdicción del obispo metropolitano de Cartago-Espartaria, actualmente Cartagena, pues en este caso reivindicó una autoridad metropolitana y consiguió dividir esa provincia en dos, al menos durante unas cuantas generaciones. Es decir, bueno, era flexible. El problema quizás, un poco en términos metodológicos de la historia, es ver la ley como un reflejo sí o sí, en este caso la ley canónica como un reflejo de la realidad. No, quizás todo es un poquito más flexible, especialmente antes de la definición de esa ley. Claro, se fue construyendo precisamente en esa época, ¿no? La normativa, digamos. Luego podemos decir que Toledo probablemente nunca habría sido, pues, la capital y el primado de España si no fuera por la alianza política que tú estudiaste entre el rey Amalarico y el obispo, el que entonces era obispo de Toledo. Bueno, eso es una pregunta ucrónica. La ucronía, yo no, como historiador no me gusta siempre, pues, la serie esta de Manning de High Castle hace, por ejemplo, ucronía. ¿Qué hubiera pasado si? A mí no me gusta pensar qué hubiera pasado sin esta alianza, pero si me planteo esa pregunta, pues posiblemente yo considero que igualmente Toledo estaba abocada a ser la capital fundamentalmente por su posición estratégica y porque era una ciudad, yo tengo la teoría de que los visigodos sobre todo intentaron implantarse en aquellas ciudades menos poderosas, donde tuvieran un mayor margen de maniobra. Y Toledo era como el escenario ideal. Era un metropolitano que deseaba pues, consolidarse, que vio una alianza con la monarquía visigoda y además todavía arriana y por lo tanto no iba a pisarle en el ámbito religioso, pues veía una oportunidad y al mismo tiempo los visigodos veían eso, pues plano religioso por un lado, y vemos una ciudad que no tiene unas élites tan fuertes y que, bueno, pues se plantea como el escenario ideal para implantarnos e implantar la capital. Así que posiblemente fuera más pronto o más tarde, yo creo que estaba abocada a ser la capital. Claro, esto que dices es justo pues, lo que pasó luego con Madrid, ¿no? En época de Felipe II, y que no eligió, por ejemplo, Toledo, precisamente porque en aquella época sí que estaba muy dominada por el obispado y demás, ¿no? Luego, pasando a otro tema, ¿cómo valorarías, por ejemplo, las figuras de Leovigildo y Recaredo? ¿Qué crees que ha estado más sujeto a manipulación sobre sus fines y logros? Porque esto te lo pregunto en relación a tu artículo, que me pareció muy interesante, de las explicaciones sociales a las ofensivas visigodas, en que desmontas esa idea de que Leovigildo y Recaredo pues, pretendían unificar la península ibérica, ¿no? Bueno, es que yo creo que hay un problema y es nos hemos vuelto mitómanos, bueno, por consecuencia de quizás la historia más nacionalista del siglo XIX, nos hemos vuelto un poco mitómanos con determinadas figuras. Pasa en el caso visigodo con Leovigildo y Recaredo, pero puede pasar en otros casos, pongamos Viriato, pongamos Alfonso X, pongamos Felipe II. Yo intento decir, vamos a quitarle el aura de
¿Y si no fueron tan especiales estos personajes? ¿Y si ese aura de especialidad, o bueno, especialidad, de excepcionalidad, mejor dicho, derivó únicamente de la perspectiva de los autores, pues de las fuentes originales, en este caso Juan de Víclar e Isidoro de Sevilla, y pues luego la construcción de la historia nacionalista en el siglo XIX? Yo he intentado pues un poco decir, ¿y si fueran más normales de lo que parece? Remarcando sus méritos, sin duda, pero pues por ejemplo yo en el caso de Leovigildo, ¿vale? Sus logros militares son bastante excepcionales, pero al mismo tiempo tenía que enfrentarse a problemas iguales que cualquier otro, en este caso los faccionalismos internos, y que marcaron todo su reinado, siendo la prueba de ello la rebelión de su hijo en los últimos años de su reinado. Esto, por ejemplo, es un ejemplo. Luego, pues en el caso de Recaredo, sin duda se ha pues magnificado pues el tema del tercer concilio visigodo, tercer concilio de Toledo, el 589, como el momento de nacimiento la unidad el nacimiento de de España directamente, sí. Pues claro, es como que eso viene también del siglo XIX, que además de la historiografía católica, en el bicentenario, bueno, en el 1500 y de toda la Edad aniversario. Media, sí, que ya se construyó este relato un poco. Sí, sí. Sí, hubo un volumen a finales del 19 que precisamente lo que pretendía, que era pues, el primero de los homenajes al tercer concilio de Toledo, pues uno de sus centenarios en el siglo XIX. La idea era precisamente esta, reivindicar el tercer concilio de Toledo como el origen de la nación española por su elemento católico. Claro, esto le da a Recaredo también un aura de ser un ser excepcional. Es un poco, vamos a quitarle, si quitamos ese aura, esos prejuicios que tenemos, no solo por la historiografía más nacionalista o religiosa, no, todos al final tenemos una imagen pues idealizada quizás de Leovigildo y de Recaredo. Quizás pues metiéndolos en su contexto, pues vemos que eran figuras que tenían, aun siendo en cierta manera excepcionales, pues tenían que hacer frente a problemas similares a sus homólogos y con contextos similares a sus homólogos. Luego, ¿podrías explicar cómo era la estructura política del reino visigodo y, digamos, cómo se articulaba su poder político tanto pues, a nivel central como a nivel pues, provincial y local? Bueno, en este caso es uno de los aspectos que yo trabajé en mi tesis doctoral, que era sobre la construcción de los mecanismos sociales de la soberanía regia, tanto en la Francia, en la Galia merovingia como en el reino visigodo hispano. Y bueno, pues yo lo que veía, aunque es un poco ahondar en dinámicas que ya han ahondado otros historiadores antes que yo, es un poco ver los mecanismos sociales como la clave a la hora de la articulación política del reino. En este caso, pues ir de cómo la monarquía intentó construir lazos con las distintas élites del reino, primero con la aristocracia más poderosa, pues en este caso a través de la concesión de regalos, especialmente en forma de tierras. Decimos regalos, son regalos en forma de tierras que al mismo tiempo te obligan a mostrar una obediencia a ese monarca si no quieres perder ese regalo, entre comillas. Por otro lado, la concesión de cargos, que igualmente pues, tienen una obligación de obediencia si no quieres perder ese cargo. Y por otro lado, pues a través de estos mecanismos, estas élites más en la cúpula, pues pues funcionarían como mediadores con las élites más locales, más regionalizadas, quizás, y bueno, pues intentarían atar a estas élites más locales al sistema y vincularlas de una manera más poderosa, más laxa al poder central visigodo. Lo he simplificado un poco, es a grosso modo, porque es un poquito más, con muchos matices, pero bueno, he intentado ilustrarlo así muy breve. Sí. Me está bien, me está bien. Luego hay una cuestión que ha sido pues, muy debatida, ¿no? en la historiografía, tanto española como en todos los niveles, ¿no? Esto de qué etiquetas le ponemos a las sociedades tardoantiguas o de principios de la Edad Media, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cómo se debe caracterizar la sociedad del reino visigodo? Es decir, como esas etiquetas que se pone de feudal o protofeudal, o simplemente debemos decir que era una sociedad en que había unos
pocos patronos, digamos, terratenientes, ¿no? Unos pocos grandes terratenientes con muchos siervos campesinos. Esta problemática, muy interesante, además, la he trabajado recientemente con el profesor Pablo Díaz, catedrático de la Universidad de Salamanca, y un poco lo que intentábamos era homenajear al maestro original de mi propio maestro, Pablo Díaz, que, bueno, pues planteó junto a Vilio Barbero, mi maestro es Marcelo Vigil, y, bueno, pues la famosa obra de Barbero y Vigil de la formación del feudalismo en la península ibérica buscaba las raíces del feudalismo en el periodo visigodo. Fue una obra publicada en 1978 que, pues, marcó el debate durante décadas y, bueno, pues en los últimos años se había perdido. Lo que hemos pretendido, el profesor Díaz y yo, ha sido poco reactivar o retomar el debate a través de las últimas perspectivas y de las últimas ideas que se han planteado en torno a las sociedades feudales y de las problemáticas. Aquí ha surgido varias cosas. ¿Podemos catalogarla como feudal, protofeudal? Yo soy muy reacio a directamente catalogarla, porque etiquetar te ata. También es cierto que si defines esa etiqueta, pues a lo mejor te ata menos, pero también esa propia definición de la etiqueta es una atadura. Yo lo he intentado, que es para mí una sociedad feudal. Una sociedad feudal es aquella marcada, articulada por lazos de dependencia, vínculos personales, y que no necesariamente tiene que existir la palabra feudo para que haya unas dinámicas, digamos, feudales. Al menos unas dinámicas que al menos nos recuerdan a una sociedad feudal. Luego está el tema, otro de los elementos que yo consideraba de si es feudal o no. La crítica decía, bueno, es que en el reino visigodo hay una fuerte noción de lo público y en las sociedades feudales son ambientes en los que impera los aspectos más privados. El problema es esa etiqueta, volvemos al tema de la etiqueta, que es público y que es privado. Quizás estamos extrapolando realidades demasiado presentistas al pasado y quizás lo público y lo privado, tanto en época visigoda como en los siglos posteriores, esas realidades, esas esferas estaban mucho más imbricadas. Yo pongo, por ejemplo, el caso del ejército. El ejército visigodo dependía de comitivas privadas, cuya participación dependía fundamentalmente de la obligación que tenía la aristocracia de llevar a sus propios séquitos militares. ¿Y qué marcaba esta obligación? Pues, por un lado, esos vínculos personales que tuvieran con el monarca, pero también la propia idea de la utilitas pública de la defensa del reino. Una defensa del reino que se imbricaba con intereses personales. Si tú no vas a defender el reino, pones en riesgo tus propios intereses personales. Y quizás más allá de la utilitas pública que esgrime la legislación, en realidad las comitivas privadas, la aristocracia en definitiva, acudía con sus séquitos militares para defender esos intereses más privados. De ahí que es difícil simplificar y, por lo tanto, quizás para mí es más correcto ver que vamos encaminados hacia una sociedad feudal y vemos claramente dinámicas feudales que se han visto también en el Imperio Romano tardío, que no es algo de, es muy no, son dinámicas que vemos y que catalogamos como feudal o no. El otro día, además, concretamente a mis alumnos se lo comentaba, durante los años 80, 90 se publicaron obras referidas a el feudalismo en el Oriente Próximo, en Egipto, en Grecia, de ver dinámicas feudales. La cuestión es, sí, vemos dinámicas que nos recuerdan a sociedades feudales y decimos, ¿es adecuado catalogarlas como feudales? Quizás no, pero es que no hay una etiqueta alternativa que nos permita calificar y etiquetar o categorizar esas realidades de otra forma, esas dinámicas de otra manera. Ese es el problema. Quizás no es la más adecuada, yo sé que no es la más adecuada, pero ¿cuál es la alternativa? Bueno, más importante yo creo que es que para empezar lo que has dicho tú, ¿no? Definir exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de feudal, porque si no... el problema es que cada historiador pone claro, su propia definición y es también, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Ese es el gran... Cuando hicimos el trabajo
pues nos encontramos con que cada historiador priorizaba un aspecto y al final no llegamos a un modelo definido de feudal. Por eso dice, claro, dependiendo de unos u otros dirán, pues sí, la sociedad visigoda era feudal, pues no, porque no tenía esto, lo otro. Es que es complicado. Nosotros únicamente hemos querido un poco para activar el debate, para un poco pues, abrir nuevas perspectivas de reflexión. Luego otra pregunta, ¿cómo fue el proceso de integración política de esa Galicia que antes pues, era del reino de los suevos, ¿no? ¿Cómo fue esa integración política en el reino visigodo? Y yo distingo dos esferas de actuación. Algo cuando los historiadores quizás solemos dejar de lado muchas veces la esfera eclesiástica, pero es que cuando en estas cronologías te pones a conquistar o a expandirte, pues te enfrentas a que ¿vale? Tienes una sociedad laica con sus élites, que son las que controlan a la sociedad, en definitiva, sus élites seculares. También tenemos una iglesia que estaba incluso antes que esas élites. Definiendo estas dos esferas de actuación, yo considero que ante todo lo que vemos, y aquí veo de nuevo de los trabajos de mi maestro, de Pablo Díaz, de todo lo que vemos es que los visigodos en la esfera secular intentaron ante todo pues dar una imagen de continuidad, de ver que esas élites podían seguir coexistiendo con la nueva realidad, que podían seguir disfrutando de sus privilegios y que no iba a cambiar todo. Por supuesto, cambiarían, ya no tienes una monarca tan cercano como lo tenías antes, ahora lo tienes en Toledo, pero bueno, no, al menos se intentó eso, dar una imagen de continuidad. También es cierto que quizás debemos plantear una realidad heterogénea. No es lo mismo el comportamiento de las autoridades visigodas frente a aquellas élites más proclives a aceptar el nuevo orden y aquellas que se resistieron, pues por ejemplo con un intento de rebelión que hubo poco después de la conquista. En este caso entendemos pues que las autoridades visigodas no fueron tan pues, benévolas con estos grupos y directamente los sustituyó por otros que fueran más afines, en definitiva. Luego se jugaría un poco con una cierta ocupación militar, se intentaría pues, pues promocionar determinados núcleos, pues por ejemplo Lugo emergió como un nuevo centro militar, de control militar, que quizás le quitaría poder al poder que habría tenido Bragas, un poco se jugaría con poderes y contrapoderes. Y esto viene al hilo también un poco de qué ocurrió en la esfera eclesiástica, y quizás aquí también el grado de afinidad episcopal que tuviesen con el nuevo orden, pues un poco habría motivado una actuación u otra. Habría obispos que incluso se fueron proclives se convirtieron al arrianismo para congraciarse con las nuevas autoridades. En este caso fue uno de los obispos. Otros obispos fueron más resistentes y en estos casos pues yo he planteado la idea de que Leovigildo en particular promocionó obispos arrianos paralelos a estos obispos católicos. ¿Por qué? Porque funcionarían como contrapoder interno a esos obispos católicos. Y de ahí que veamos que fue unos movimientos que en realidad fueron aislados, que fueron a unas pocas diócesis y no a todas. Es un intento de explicación. Al mismo tiempo lo que vemos, si hemos visto que Lugo es promocionada en el ámbito militar, al mismo tiempo vemos que se relega, se la degrada en el ámbito eclesiástico, porque en los últimos años del Reino Suevo parece ser que vino ejerciendo ciertas funciones metropolitanas, todavía no consolidadas, pero que con el periodo visigodo pues no están presentes, lo que podemos entender que bueno, pues se intentó promocionar Lugo en una esfera, pero tampoco darle tanto poder como promocionarla o mantener su promoción en el ámbito eclesiástico, mientras Braga mantuvo ese dominio eclesiástico perdiendo el predominio que había tenido en la esfera secular. Un poco juego de poder y contrapoderes, como he planteado. Luego, siguiendo pues en el norte peninsular, ¿no?
¿Qué tipo de dominio o influencia ejerció el reino visigodo en pues, Asturias, Cantabria o Vasconia? O sea, ¿es falso eso de que el reino visigodo pues, dominase toda la península ibérica? Esta es una de las, hablando, pues, retomando un poco de la mitificación de la obra de Leovigildo. Leovigildo de verdad buscó la unidad de la península ibérica. Es quizás una perspectiva teleológica, es decir, de ver, de analizar el pasado a partir de su final y que en realidad, bueno, pues los intereses eran más inmediatos. No vemos en ningún momento una batalla de Leovigildo en la costa vascona o la costa astur. Eh, lo más seguro es que el dominio visigodo pues más o menos se quedaría en los picos de Europa y que no hubo un interés real en controlar más al norte, por las dificultades que planteaba, por un lado, el territorio, pues es difícil acceder a él y al mismo tiempo por desinterés, es decir, no tengo que tener un control de toda la península ibérica si sé que las poblaciones que hay al norte pues tampoco son una gran potencia que me vaya a generar grandes problemas y únicamente pues con incursiones de saqueo puntuales pues más o menos cuarto su desarrollo y con eso pues un poco le bastaría. Además de que yo planteo de que bueno, los visigodos al ser una sociedad militarizada necesitaba un objetivo militar contra el cual dirigirse. Si conquistas toda la península ibérica y conquistas esos pueblos del norte que también tienen un cierto componente militar, pues tus siguientes enemigos son mucho más poderosos y pones en riesgo la integridad política y territorial del reino. Así que es quizás una estrategia bastante pragmática para pues, un poco mantener esos ejercicios militares de carácter más o menos anual o periódicos, digamos. Que también yo creo que la gente, pues, imagina, ¿no?, unas fronteras políticas en ese periodo como si fueran ahí unas fronteras más duras como las que tenemos hoy en día, ¿no? Y realmente había unos espacios en que, bueno, había como más influencia, ¿no? Era una influencia más tenue y tal, que no un dominio realmente directo, ¿no? O sea, yo creo que ese también es un problema que tiene la gente hoy en día, ¿no? Al hacer una vista al pasado visigodo, ¿no? O de Sí, otros periodos. yo me lo imagino más como una esfera de influencia que se va diluyendo. Se va diluyendo y pues, en un momento dado, pues pongamos, si pongamos de ejemplo pues, los ámbitos de actuación fiscal. Pues, la exacción fiscal sería mucho más directa en determinados territorios, aquellos pues, donde esas élites tuviesen una mayor vinculación con el poder, pero según pues, es alejándote de ese territorio con unas élites férreamente vinculadas al poder central, pues a lo mejor esa exacción fiscal no fue más que puntual y únicamente para recordar de vez en cuando que tú estabas dentro del reino visigodo. Es una posibilidad que, por cierto, planteó el profesor Iñaki Martínez. Luego, sobre aspectos de la vida cotidiana de la España goda, pues, ¿qué sabemos? Por ejemplo, de aspectos como pues, el modo de asentamiento y de casas, el qué comían, cómo vestían o cómo se divertían, por ejemplo. A veces se pueden saber muchas cosas. El problema es que no lo hemos trabajado, al menos desde un punto de vista del estudio de las fuentes escritas. Solo que pues, es ciertamente un aspecto que hemos dejado de lado, también quizás por las modas. Cuando se generan debates historiográficos, vamos todos como mulos hacia esas cuestiones y dejamos de lado cuestiones más sociales, que en este aspecto pues, son muy interesantes y hemos dejado un poquito de lado, pero las fuentes pues tienen bastantes claves, solo que bueno, pues hay que leer muchas fuentes y saber entresacar las cosas, pero sí que podemos extraer datos. Es cierto que luego si lo complementamos con la enorme riqueza de datos que nos está ofreciendo la arqueología, pues obtendríamos un panorama bastante completo. Pero bueno, es cierto que al menos en este aspecto los arqueólogos quizás son los que me están marcando más el camino. Los historiadores, es cierto que como escuela historiográfica de estudio de fuentes escritas, pues somos poquitos los que nos dedicamos al periodo visigodo
y nos centramos sobre todo más en otros aspectos más de la historia social del poder o aspectos jurídicos. Y estos aspectos pues es una buena vía de futuro que de hecho en algún momento me gustaría profundizar, pero sí se puede saber bastante, aunque no lo pensemos. Muchas veces los propios, incluso los arqueólogos, dicen, bueno, de esto hay poco en las fuentes porque ven pocos trabajos sobre el tema. Pero no es tanto eso, sino una falta de atención por nuestra parte. O sea, tú no estás de acuerdo con eso de que vamos, que las pocas fuentes escritas que hay están prácticamente agotadas y que ahora hay que tirar básicamente de arqueología y todo. No. Ni mucho menos. Yo mismo, incluso esas cuestiones que parecen más agotadas, si las miramos desde otro prisma, todavía dan juego. Pero es que además, las fuentes visigodas, aunque parezca mentira, aunque son pocas, no son tan pocas. Hay quizás, contamos con muchas menos fuentes para reconstruir el siglo III en Hispania que, por ejemplo, para el periodo visigodo, que especialmente en el siglo VII contamos con bastantes fuentes. El problema es que son muy heterogéneas, en muchos casos fragmentarias, densas, son fuentes densas. En el siglo VII es muy productivo, pero productivo desde un punto de vista especialmente teológico. Hay que abordar esas fuentes, no son precisamente entretenidas y quizás esa falta de atractivo, pero yo sin duda le veo muchísimo potencial todavía a las fuentes, solo pues hay que abrir nuevos prismas, nuevos temas, es como digo, vamos todos como mulos hacia, yo incluido, hacia los mismos temas. Quizás por el morbo, no lo sé. Luego otro tema, pues muy debatido, ¿no? Es esto de si estuvo, pues, en crisis, ¿no? El reino visigodo al final de sus días. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿desde la época de Rigio estuvo en crisis o se ha exagerado esta postura para adoptar precisamente una de esas posturas teológicas para explicar esa conquista musulmana y la caída del reino? Yo, también una de las cuestiones por las que yo concibo la historia es que pues los historiadores no debemos repetir siempre lo mismo. Yo no considero que tengamos una verdad histórica, pero que los investigadores tenemos la obligación, o si queremos seguir avanzando, que avance el debate, de plantear pues nuevas hipótesis, nuevas alternativas. ¿Pudo haber una crisis? Pues sí, pero también pudo no haber una crisis. La cuestión es, debemos plantear ese distinto abanico de posibilidades. Yo, por ejemplo, he defendido la posibilidad de que en realidad, pues bebiendo de planteamientos que bueno, pues lo soltaron, concretamente Chris Wickham o Selim Mahtan, pues plantearon en trabajos previos esa posibilidad de que el reino pues en realidad no estaba en crisis en el momento de su final. Y de nuevo, mi maestro Pablo Díaz y yo pues hemos intentado pues hacernos la pregunta, partiendo de esa hipótesis, pues hemos intentado profundizar más en las fuentes, mucho más en las fuentes, para, bueno, planteando la hipótesis, ¿y si no hubo una crisis? ¿Cómo podemos leer estas fuentes que se han leído directamente como una consecuencia de una crisis? Y la verdad han salido resultados muy interesantes. Pues, por ejemplo, un autor, Paul King, en los años 70, vio que la ley de las ordalías, el juicio de Dios, en este caso el juicio del caldero, de meter la mano en un caldero con agua hirviendo, Paul King interpretaba esta ordalía que se puso en la legislación de Égica a finales del siglo VII, principios del VIII, pues la interpretó como un síntoma de esa crisis. Claro, el problema es que hay ordalías en otras realidades no contemporáneas porque existen, en este caso los reinos merovingios, pero vemos las ordalías en el siglo VI, en la Galia merovingia, y no estaba un reino en crisis. Por lo tanto, y sí, bueno, responde a otras cuestiones y no necesariamente son un síntoma de una crisis. Esto, pues para ilustrar con un ejemplo. Bueno, pero por poner otro ejemplo, luego si estamos, por ejemplo, las crónicas árabes también. Por ejemplo, sobre el reinado de Bamba se pone ahí como si fuera un buen rey, ¿no? O sea que eso también hay que...
se intenta, es cierto que las fuentes posteriores intentan idealizar a aquellos reyes que parecían más poderosos y los contraponen a aquellos que intentan calificar como más débiles. En este caso, pues pongamos Vitiza o el propio Rodrigo, que bueno, pues a Rodrigo se le culpa de pecados carnales que provocan pues la caída del propio reino. Pero bueno, esto es igualmente cuestiones de las fuentes que intentan buscar una justificación a la caída del reino, pero que como digo, es decir, no necesariamente tenía que estar, aún planteando la posibilidad de que pudiera estarlo, también podemos plantear la otra posibilidad. La cuestión es que nuestra obligación como historiadores es plantear nuevas posibilidades interpretativas. Si no las planteamos, entonces no escribimos más cosas, porque ya se habría dicho todo. Es plantear nuevas preguntas y a partir de esas preguntas intentar leer la evidencia desde esa nueva perspectiva, desde esos nuevos prismas, pero desde la humildad. Es decir, yo no considero que tenga la verdad. Yo creo que no hubo una crisis del reino visigodo. Yo lo creo. Pero desde la humildad planteo de decir, bueno, que continúe el debate y a ver si, bueno, que se respondan a mis argumentos y a los de otros y ver si de verdad hubo una crisis o no, aunque yo creo que nunca podremos llegar a saber. ¿Por qué crees que sucumbió aparentemente fácilmente el reino visigodo en el 711? Directamente yo creo que fue una cuestión de suerte militar. Es cierto que el reino visigodo tenía una estructura centralizada en Toledo, es decir, pues todo emanaba de Toledo y en el momento en el que cae pues la cabeza, en este caso el rey, y no das la posibilidad de que la aristocracia se coordine para promocionar a un nuevo rey, pues están hablando un poco de forma coloquial, estaban como pollos sin cabeza. Sin un ente coordinador hacia la aristocracia facilitaba que después de una derrota militar, que insisto, fue como consecuencia de la suerte militar, un factor a tener en cuenta. No lo estamos viendo, quizás en la actualidad es el ejemplo más elocuente a este respecto, de un ejército poderoso no necesariamente tiene que ganar una guerra. Así que en este caso, los visigodos tenían un ejército débil. Yo no lo creo, no lo creo. Pero la suerte militar estableció que bueno, pues se perdió la batalla con la mala suerte de que bueno, pues el rey cayó en la refriega y bueno, pues dejó la vía libre a Toledo sin que la aristocracia tuviese la capacidad de coordinarse. A fin de cuentas, como digo, el ejército estaba conformado por séquitos privados, pero eso no implica que esté en crisis, es un condicionante de su funcionamiento, pero no es necesariamente un síntoma de crisis. Yo de hecho, o sea, para quienes hayan escuchado pues el programa, ¿no? Y cómo fui explicando pues eso, ¿no? La conquista islámica en este caso, yo, o sea, precisamente coincido con esta tesis, ¿no? De que a mí no me parece que haya esa crisis, ¿no? Al final del reino, y yo creo que es eso, ¿no? Al final, si miras también otros países a lo largo de la historia, esa suerte militar, pues sí que puede ser muy determinante. Y como dices, como descabezaron ahí, o sea, quitaron la cabeza del reino y no hubo forma de coordinar luego, pues ya no pudo haber una resistencia coordinada. O sea que yo creo que sí que es muy buena tesis esa. Luego, aparte de esto, ¿cuáles crees que son los aspectos más malentendidos para el público general, digo, en cuanto al reino visigodo? Los aspectos más malentendidos, yo diría que pues un poco se ha idealizado el tema religioso, el tema del reino visigodo como cuna de España por la consecución de la unidad religiosa. Que yo creo que los objetivos en ningún momento fue en última instancia lograr esa unificación y que fue únicamente un medio para lograr otros objetivos más inmediatos, en este caso de Recaredo, que lo que quería era consolidarse en el poder y controlar todo lo posible, en este caso, a la Iglesia. Yo creo que ese es uno de los aspectos importantes. Otro aspecto importante que también muy mediatizado por la historiografía más nacionalista es ver el proceso de conquista pues como un fin en sí mismo y de que los visigodos pues sí o sí tenían que conquistar la península ibérica entera.
Es decir, bueno, buena parte la conquistaron, pero el norte no, y no necesariamente tenían que querer conquistarla. Es una posibilidad, es, como digo, una posibilidad. Nunca llegaremos a saber, como digo, la verdad histórica que yo considero que no existe. Pero esos dos, para escoger Sí, sí. dos aspectos. Sí, precisamente yo, claro, en este canal, pues yo he repetido en multitud de ocasiones, ¿no? Eso de los temas relacionados con los usos políticos que se hacen precisamente, ¿no? De la historia, que tiene mucha incidencia, pues en el público aficionado a la historia, pero que luego está, pues, muy alejado, ¿no?, de los planteamientos actuales de los historiadores, ¿no? ¿Tú qué opinas de este uso político que se ha hecho y de hecho se hace del reino visigodo en todo este tema, por ejemplo, de la Reconquista, ¿no? Y de ver eso, ¿no? El reino visigodo como la cuna incluso de España. Yo lo diría directamente por favor, que quiten sus sucias manos del periodo. Y lo siento, soy un poco así de duro, porque en este caso se intenta ver a los visigodos como la cuna de España también por el tema de, bueno, pues se fueron al norte y que Pelayo pues era un príncipe visigodo, esta es la idea, un poco, pero es plantear de que sí o sí procedemos de los visigodos. ¿Qué pasa? No venimos de los romanos, no venimos de los propios musulmanes que habitaron aquí durante 800 años, y es un poco de únicamente para legitimar una forma de pensamiento, en este caso cristiana, y porque no quieren, pues, parecerse o asimilarse a un pueblo que consideran, pues, muy diferente, que en este caso son los musulmanes, pues se esgrimen este tipo de argumentos un poco que únicamente lo que pretenden es descalificar al otro, y legitimar, pues, ese origen de una nación inexistente hasta muchos siglos después. Yo creo que debemos ver las sociedades de esos momentos, pero también las medievales, desde el punto de vista de la alteridad. Son otra gente, otras realidades, son otra gente, procedemos todos de ellos, pero no somos ellos. Nuestro desarrollo histórico es, pues, muy mestizo. Nos hemos mezclado con estas poblaciones musulmanas, con otros emigrantes que hayan podido venir a lo largo de la historia en época moderna, etcétera, etcétera. No debemos buscar nuestros fantasmas ideológicos y, como digo, hay que quitar las sucias manos nacionalistas de estos periodos tan antiguos, que considero que no dan clave alguna. Sí, sí. Ya veo que esto es la opinión de muchos historiadores y me alegro mucho porque, claro, miras, por ejemplo, historiografía antigua y ya no era así, ¿no? Se veía como la imagen de que el historiador debía servir, pues, al interés nacional, al interés de la patria o algo así. O sea que eso me alegra. Luego, pues, siguiendo hablando de las líneas de investigación, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de investigación más prometedoras, en tu opinión, para acercarnos más a la realidad histórica de la época goda? ¿Y qué aspectos crees que son más desconocidos y que quizás puede ser que sea más difícil que incluso en algún momento en un futuro lleguemos a conocer, ya sea por falta de fuentes o por lo que sea, ¿no? ¿Dónde está la mayor esperanza para esclarecer estos misterios? Por ejemplo, en la arqueología, ¿o tú crees que sí que hay que mirar mucho más las fuentes? Sin duda, hay que reivindicar el valor de la arqueología por los nuevos datos y porque además son bastante innovadores a la hora de las técnicas y teorías que aplican, pero también yo quiero reivindicar la labor del historiador. No debemos infravalorarnos. Yo creo que el propio tiempo dará nuevas claves y pondrá en evidencia nuevos temas. También se lo comentaba a mis alumnos, en el siglo XIX las problemáticas de género pues no estaban entre los intereses historiográficos, y a día de hoy sí. El tiempo dará nuevas claves, nuevas problemáticas, y la llegada de nuevas generaciones de historiadores, pues también con nuevas preguntas, con nuevas claves, con nuevos bagajes, con sus propios bagajes personales, yo considero que pondrá en evidencia nuevas preguntas, nuevas hipótesis y nuevos temas. Pero también yo, y aquí quiero reivindicar desde el punto de vista, quizás por mi propio interés personal o gusto personal, que es un poco
el potencial que tiene la aplicación de la teoría social, de la teoría procedente de las ciencias sociales. Eso necesita ampliar nuestras miras más allá, pues pongamos la sociología, a mí personalmente especialmente la antropología, nos pueden ofrecer claves que, bueno, en el ámbito más internacional, aplicado a la antigüedad tardía, se está aplicando, pero en el ámbito visigodo todavía pues están dando los primeros aldabonazos, pero yo creo que también es una vía de futuro interesante. Y ya hemos adelantado algunas de esas vías que necesitan profundizarse, el tema de la vida cotidiana. Hay colectivos que, como yo considero, han estado invisibilizados por nosotros mismos, por los historiadores, que no hemos puesto el foco sobre esas realidades. Pues, por ejemplo, los colectivos, pues los niños no se han trabajado tanto, es decir, hay temas de infancia, de ancianos, pues son colectivos que no se han trabajado tanto. Que, pues, por ejemplo, es una historia muy social, pero muy interesante, que también conviene estudiar, así como esos aspectos de la vida cotidiana que hemos puesto antes de relieve. Por lo tanto, posibilidades de futuro, muchísimas. Desde el punto de vista arqueológico, sin duda, pero también, y quiero reivindicarlo, también desde el punto de vista del historiador. Muy bien. Y luego ya, última pregunta y te dejo. ¿Nos puedes adelantar así tus próximos trabajos, tus próximas líneas de investigación? Estoy mucha tarea. Es cierto que ahora, en los últimos meses, he estado sobre todo más centrado en mis tareas docentes. He entrado hace poco como profesor en Valladolid, pero ya estoy cogiéndole otra vez el ritmo a la investigación, y bueno, también funciona un poco por compromisos y proyectos en los que estoy adscrito, y pues actualmente lo que estoy estas semanas, concretamente, pues por ejemplo, así como analicé pues los poderes más seculares y la relación entre obispos y poderes seculares, pues ahora yo un poco esto más en el plano urbano, pues ahora me estoy planteando preguntas en el ámbito rural, y por ejemplo lo que estoy estudiando ahora es un poco el papel del presbítero y de las iglesias locales en la articulación política y religiosa del reino, en paralelo a esas otras estructuras seculares que ya se han trabajado y que yo mismo he trabajado. Eso es una línea. También estoy retomando los estudios merovingios, en este caso las dinámicas de poder de las reinas merovingias, y en particular su relación con los obispos, un aspecto que se ha trabajado parcialmente y que me está interesando bastante. Más cosas tengo para el futuro el trabajo sobre las estrategias de construcción de los espacios sagrados en la Hispania visigoda, de la religiosidad rural, y luego también como gran proyecto que tengo pendiente, que es acabar una monografía en la que me queda ya muy poquito, que es sobre la relación entre reyes y obispos en el reino visigodo. O sea, que sigues indagando, digamos, en estos temas también, por ejemplo, de cómo se articulaba, ¿no?, el poder, incluso más a nivel local, que es lo que más a veces se ignora, ¿no? Sí, es cierto que yo vengo de una escuela, la de la Universidad de Salamanca, que siempre ha puesto muy de relieve esas dinámicas locales, pues temas de gestión de la propiedad, temas también, pues eso, de los poderes locales, de las élites locales, y bueno, pues se está dando continuidad desde el proyecto de investigación nacional que dirigen tanto el profesor Iñaki Martín Viso como Pablo Díaz, pues los escenarios de las micropolíticas, es decir, esos escenarios más locales de ámbito rural, y es lo que, bueno, pues seguimos ahondando en ello y pues buscando nuevas claves. Yo creo que la clave eclesiástica y su imbricación con el poder secular, pues yo creo que también en el plano más local pues puede dar resultados bastante interesantes. Pues nada, estaremos muy pendientes de esos próximos trabajos, os esperamos mucho con ansias, ¿no? A ver, para reentender un poco, para seguir escribiendo, ¿no?, la historia del reino visigodo. Así que nada, muchas gracias por venir aquí, Pablo. No, muchas gracias a ti, y todo mi ánimo para esta tarea más que encomiable, porque la verdad es que te lo curras muchísimo. Inviertes muchísimo tiempo de documentación, sobre todo, y algo muy, muy, muy loable.
Si la gente no sabe esto que es de mirarse 50 fuentes distintas o más, que bueno, es ya acabas así. Pero bueno, a los oyentes ya acordaros, por ejemplo, de estar suscritos al programa en YouTube y a los podcasts, comentar y compartir los episodios. Tenéis el enlace a las redes sociales de la Historia de España y Memorias Hispánicas en la descripción, así como la página de Patreon si me queréis ayudar a seguir con este proyecto y obtener numerosos beneficios. Muchas gracias por estar aquí y hasta pronto.